a través de las redes sociales. Glorifícate de una manera especial. Atamos y reprendemos toda fuerza del enemigo. Atamos y reprendemos todo poder de las tinieblas. Todo lo que se quiera levantar en contra de esta iglesia. Todo lo que se quiera oponer en contra de la tranquilidad, de la paz de esta iglesia. Obras de las tinieblas en el nombre de Jesús son inoperantes, son inactivas ahora mismo por el poder de tu palabra. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por darnos este privilegio tan grande en esta mañana. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Damos la gloria al Señor, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Tomen asiento, amada iglesia. Bendito sea nuestro Dios. Bueno, hoy quiero hablar bajo el tema, así como Cristo nos perdonó. Así como Cristo nos perdonó. Quiero que antes de dar inicio al mensaje, si usted tiene el celular allí para que nadie lo vaya a interrumpir, lo ponga en modo de silencio. ¿Ven? Modo de vuelo para que nadie, de avión, perdón, para que nadie lo vaya a interrumpir. Si tiene de pronto la Biblia ahí en el celular para usted leer, entonces que no vaya a entrar una llamada, para que seamos prudentes, respetuosos delante de Dios. Trate de no ir al baño, hermanos. Si está enfermo, ahora luego vamos a orar por los enfermos. Te dirás que yo no aguanto más de 1 hora sin ir al baño. Entonces, trate de abstenerse, hermanos. Seamos prudentes, reverentes en la casa del Señor, porque este es un lugar distinto a cualquier otra parte donde pueda distraerse. No hable tanto ahí, no, más bien no hable, al no ser que sea necesario, pero a veces ocurre eso, que se habla cosas y se dice cosas buenas, cosas malas. No, hermanos, tengamos prudencia en la casa del Señor. Bendito sea nuestro Dios. La palabra que hoy vamos a enseñar, ¿cómo es el título? Así como Cristo nos perdonó. O sea que quiero hablar un poquito acerca de ¿qué? Del perdón, ¿verdad? El pasaje que hemos leído allí en Colosenses capítulo 3, versículo 5, nos habla acerca de la vida antigua y la vida nueva. Porque todos nosotros tuvimos una vida antigua, una vida pasada. O sea que en pocas palabras nosotros somos antes de y después de. Antes de, ¿qué éramos, hermanos? Pues vivíamos en pecados de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, con malos deseos, que es idolatría. Andábamos en esos pecados, estábamos muertos en delitos, en pecados. Eso, si eso fue antes de que éramos cristianos, ahora después de ser cristianos, ya no debemos de practicar esos pecados. Claro, hablo verdad con los cristianos verdaderos. ¿Cuántos cristianos verdaderos hay aquí en esta mañana? Bendito sea el Señor. En esta semana nos hablaba la palabra, allí en la vigilia me llamó tanto la atención de los lugares secos, que hay que salir de los lugares secos. Y queda uno sorprendido, hermanos, cuando el pastor decía, ¿y cuántos van a salir de los lugares secos? Un 95% se identificaron con ese lugar seco, que están secos espiritualmente, que no hay oración, porque eso era lo que nos decía la palabra. No hay lectura bíblica, no hay deseo, hay un desánimo tremendo. Y entonces eso manifestaba. Alguien me decía, yo lo vi, pastor, ahí porque estaban grabando y usted no estaba como, no. A ver, yo decía, pues si a mí me preguntan, ¿y usted quiere salir del lugar seco? Yo le digo, pues no, porque no me identifico con ese lugar. Amén. No me identifico, hermano, con ese lugar seco. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, por eso yo digo, si alguien está incurriendo en fornicación es porque todavía está antes de conocer a Cristo. O sea, no lo ha conocido todavía. Si está en un pecado moral de impureza, de pasiones desordenadas,
de malos deseos, es porque no ha nacido. Está en un lugar que seco, hermano. Está seco espiritualmente. Y ahí es donde vienen los demonios y buscan esos lugares secos para entrar en esa persona. Por eso uno tiene que ser hasta prudente cuando uno le dice a una persona, ¿quiere aceptar a Cristo? Y la persona acepta a Cristo. Bueno, ya es una responsabilidad, porque si esa persona se vuelve atrás, vienen 7 demonios peores y el postrer estado de esa persona será peor que el primero. Vamos a orar por una endemoniada, una persona que está endemoniada. Y le decimos, le hacemos consciente, le decimos, mire, ese demonio se puede ir en el nombre de Jesús y se va. Porque así lo creemos nosotros. Usted va a ser libre. Pero si usted sigue en ese lugar seco, si usted sigue ahí en su pecado moral, fornicación, adulterio, en el vicio, en todas estas cosas que menciona aquí, hermanos, en deseos desordenados, en malos pensamientos, pues va a tener consecuencias. Su postrer estado va a ser peor. O sea, si ahorita tiene un demonio, van a venir 7 y se van a apoderar de esa persona. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Pues buscar de Dios, agarrarse de la mano de Dios, no soltarse de la mano de Dios, buscar cada día, darle ejemplo a la familia, darle ejemplo a las demás personas, acercarse continuamente a Dios. Por eso aquí el Señor dice a través de esta carta, hermanos, cosas en las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, porque pueden haber hijos desobedientes, y no vamos a decir que son hijos del diablo, porque la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces puede haber, los hijos del diablo son rebeldes, desobedientes, ellos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, eso lo dicen en Isaías. Pero pueden haber hijos de Dios también desobedientes, incurriendo en cualquiera de estas faltas. Dice, pero ahora dejad, bueno, el 7 dice, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Vivimos en otro tiempo, no ahora. Ahora tenemos que ser diferentes. Ahora somos después. Antes vivíamos así desordenadamente, ahora después vivimos ordenadamente. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué es lo que nos sugiere el Señor? Que tenemos que dejar nosotros. O sea, usted y yo somos responsables si queremos seguir con la ira, si queremos seguir con el enojo, con la malicia o cualquiera de estas cosas, o con las palabras deshonestas. Somos responsables. Si nosotros queremos, seguimos con eso. Pero no se identifica como una persona que ya es libre. No se identifica como un cristiano verdadero. Porque esto no es de decirle a Dios y decirle, Señor, quítame la ira. No, porque aquí dice, déjelo usted. No está diciendo el Señor, pídame y yo le quitaré la ira. Hay otro pasaje, creo que en Efesios, donde dice, deja la ira. Amén. Bueno, aquí lo dice claramente. Amén. Quítese. No, dices, quítese de vosotros toda ira, amargura, enojo. O sea, quítese. Nosotros somos responsables de quitar todas esas cosas malas. Aquí lo está diciendo, deja la ira, deja esas cosas, hermano. No mintáis, o sea, deje la mentira los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. La mentira, y a veces, hermanos, mentimos como cristianos. Eso es malo, eso es pecado. No está bien delante de Dios. Que una persona inconversa lo haga, ya es porque él todavía vive antes. Vive el mundo. No se ha convertido. Vive la vida que supuestamente le agrada. Hoy en día vemos las personas, hermano, ahí en el pecado, en el mundo. Eso es lo que le agrada a ellos, y para ellos eso es felicidad. Pero hoy hay muchos que tienen un vacío, tienen una decepción y quieren nuevamente volver a ver si llenan ese vacío.
y seguirán siempre continuamente con ese vacío, porque no es la opción, no es la solución para que una persona sea feliz, para que una persona viva. El mundo ofrece esa felicidad, pero Dios ofrece una verdadera felicidad, un gozo, una paz continua, hermano, que usted y yo podemos tener. Quiero que lleguemos al menos al versículo, bueno, el 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios? Somos los escogidos de Dios. Amén. Santos, ¿cómo es la nueva vida? Escogidos, si somos escogidos de Dios, debemos de vivir santos, amados, de entrañable misericordia y de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esa debe ser nuestra forma de vivir. Santos quiere decir, hermanos, apartados del pecado, apartados de la maldad, apartados de la inmoralidad, apartados de la idolatría, apartados de toda iniquidad, apartados para Dios. Ya usted y yo somos escogidos y debemos de estar apartados para Dios. Dice la palabra, hermanos, que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario buscar la santidad. Bendito sea el Señor. El texto que quería llegar, hermanos, es el 13. Y es un texto que me llama mucho la atención, que de hecho lo dejé de tarea. En cierta ocasión lo dejé para que lo memorizaran, para que trajeran una cartelera, para que lo trajeran allí imprimido y ojalá premiar al texto mejor hecho, que llame más la atención, que ojalá no imprimirlo, porque cuando lo imprime uno, pues uno puede sacar allí, pues es buena idea también, ¿no? Pero qué mejor ver el esfuerzo con el cual lo han hecho. Y por eso ahí en el texto que leímos, o el texto que quiero referirme es en Colosenses 3:13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como Cristo nos perdonó. Por eso es el tema. Así como Cristo nos perdonó, así también debemos perdonarnos unos a otros. Amén. Ahí comienza diciendo el texto, hermanos, soportándonos unos a otros. ¿Qué es soportarnos, hermanos? Soportarnos. Soportar es algo así como tolerar, ¿cierto? Tolerar, aguantar. Ya no hay nada que hacer. Amén. Ya no hay nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es que aguantar, soportar. Entonces, tolerar el ruido, tolerar a personas, tolerar lo que está aconteciendo en el hogar, la casa, en el trabajo. En muchos ejemplos podríamos llamarlo de esa manera. Aguantar. ¿Aguantar qué? Quizás usted dice, no, pero es que a mí me fastidia el ruido que están haciendo en esta fiesta. No, tenemos que convivir con eso. Estos días hablaba con el pastor que ustedes tenían anteriormente y entonces hablábamos acerca del ruido, de la planta que nos colocan allí. Dice, no, eso no es nada, a mí me la colocaba más fuerte. Digo, pero ahí tiene que uno comenzar a convivir con eso, hermano. Y él me comentaba y me decía, allá en la iglesia hay una cancha de fútbol ahí al frente y eso es casi cada 8 días, campeonatos, baile y colocan esos equipos a todo volumen. Digo, me toca cerrar las puertas, me toca cerrarlas porque no podemos evitar, es demasiado ruido. Pero ya tiene que uno comenzar, ¿qué? A convivir con esas cosas. Es como cuando uno es inquilino, somos inquilinos, hermano, y de pronto en el segundo, el primer piso, hay una persona bullosa que hace tanto escándalo, hermano. ¿Qué hace uno? Pues lo primero, o irse o convivir, comenzar a convivir con esa persona. Tremendo, ¿cierto, hermano? Entonces, por eso, hoy yo estaba ayer estudiando este tema y cuando fui aquí a la vuelta y miré aquí en el techo, hermano,
todo ese arrume de estructura, un poco de bases allí, eso ya habíamos hablado con la administradora de eso. Ella me había dicho que lo iba a quitar y eso habían pasado ya como 3 meses. Y yo pensé que ya lo había quitado y ahí estaba todavía. Y luego miro acá, hermano, eso lleno, hermano, de estructura, tejas, de todas láminas. Una cosa impresionante. En ese momento me trató de dar que, el de antes, o sea, yo dije, pero el viejo hombre. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Esta señora, mire todo lo que está haciendo y esto ocasiona de pronto romper una teja. Al ver el reguero de agua que había aquí, hermanos, mire, tenemos que soportar allá a los vecinos que llegan y cogen y me han contado que tiran hasta toallas higiénicas al techo, botan cosas increíbles ahí, hermano. Entonces eso rueda y se va tapando la canal, se van tapando los desagües, se va tapando y eso produce de que ya no, el agua no encuentra por dónde salir, entonces busca la mejor manera al llenarse. Entonces se llenó esto, se dañó la organeta, amén. Entonces uno, hermano, dice todo lo que tiene que uno soportar por ser cristiano, porque divinamente, ¿qué podríamos hacer? Corra para el juzgado, vamos a demandar y vamos a hacer un poconón de cosas, vamos a hacer trámites y ahí vamos a chocar. Le decía yo al pastor, a mí me dan ganas hay veces de coger esa planta también y ponerla ahí en la ventana y ponerles música y predicaciones y continuamente dejar una emisora cristiana ahí para que la escuchen también ellos. Entonces, sería peor, ¿sí o no, hermano? Porque ya ellos van a traer un sonido más potente y van a decir, bueno, vamos, sería poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Soportar, hermanos, tolerar, aguantar, resistir pacientemente. Eso es lo que quiere decir soportar, resistir con paciencia. Y esto sí que es delicado, hermano. Cierta ocasión yo estaba hablando un tema de paciencia en la iglesia y salgo y me encuentro con un impío. ¿Sí sabe qué es un impío? Un impío es una persona que estuvo en la iglesia, se hizo bautizar, conoció de Dios y hasta predicó, evangelizó, testificó, pero hoy en día es un blasfemo, está en contra de los principios morales, éticos que nos enseña la palabra del Señor. Blasfema contra la iglesia, blasfema contra los líderes, blasfema contra los pastores y dicen cosas terribles. Y hoy me encuentro con este personaje, hermano, y comienza a insultarme. Y cuando comenzó a insultarme, hermano, pues a mí trató de salírseme el viejo Jorge, el de antes. Y entonces, sin embargo, le dije, usted es una persona insoportable, usted es una persona que ni siquiera sus hijos lo quieren, haga lo que quiera, haga lo que esté. Entonces mi esposa estaba en el carro y me decía, por favor, amor, por favor. Pero yo le alegué como con rabia, con ira también, amén. Pero después me acordé del tema que tenía que tener paciencia. Entonces me quedé callado más bien, porque yo mismo lo había enseñado. Y a veces enseñamos cosas, hermano, que ni siquiera nosotros lo estamos poniendo en práctica. ¿Qué tal yo decirle a usted, hermano, hay que venir todos los días a la oración a las 5 de la mañana? Y usted venga, ¿qué? Y no me encuentre. ¿Qué diría usted de mí? Qué pastorcito tan mentiroso, ¿sí o no? Fui y no lo encontré. Ni siquiera va a decir, eso fue casualidad, de pronto amaneció enfermo, de pronto algo pasó, de pronto fue el único día que no vino, preciso el primer día, el único que yo vengo y él no vino, de pronto lo puede decir así, o como lo puede mirar de la otra manera. Pastor mentiroso. Hoy, bueno, ahí estábamos en la oración, bueno, nos acompañó un hermano, ahí estuvimos clamando, bendito sea nuestro Dios, porque esto debe ser continuamente. Yo no puedo pararme acá y predicarles a ustedes cosas que yo no estoy viviendo. Lo que estoy hablando aquí es porque lo estoy viviendo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, soportar es tolerar, ¿qué más dijimos? Aguantar, resistir con paciencia. Bendito sea el Señor. O algo así como sostener una carga o algo difícil y resistir. O sea, mantener una carga ahí, hermanos, algo pesado. Y usted mantenerlo ahí, soportarlo, resistir, hermano. Entonces, a veces, hermano, nos pasa eso. Pueda que tenga una carga,
Pueda que esté pasando por un momento difícil en casa, en el trabajo, con los vecinos. Pero ¿qué debemos de hacer, hermano? Resistir. ¿Resistir cómo? Con paciencia. Hay personas que ya se impacientan. Me acuerdo que un hombre por allá de más de 60 años de matrimonio, y él le dolía de todo ya, hermano. Estaba pasando por una situación dura, con plata, los hijos todos profesionales, pero no pagaban una enfermera, no pagaban un médico ahí para de continuo. Tanta plata que tenían, pero no hacían eso. Entonces la esposa, ya con 80 y pico de años también, decía, no, yo lo atiendo, él no quiere que la atienda a nadie. Pero ¿qué pasaba? Eso es insoportable también para una esposa atender a esa edad de más de 80 años a un hombre que a toda hora quejándose, a toda hora le duele todo, fastidiado por una cosa y por otra. Eso también es difícil de tolerar o de soportar. Y él decía, y nos decía, cuando ella se retiraba a hacernos el tintico, decía, es que yo veo que a veces mi esposa ya no aguanta más. ¿Sí? ¿Por qué? Ella también nos manifestaba y decía, no, pero es que él no se deja ayudar. Y es que también a veces se queja demasiado. Decía ella, eso nos estaba demostrando que a pesar de sus 60 años de matrimonio, ya ella también estaba cansándose, hermano. Entonces por eso es soportar, sostener una carga con algo, como algo difícil sin rendirse, sostenerla y mantenerla con paciencia. Este hombre, hermanos, no alcanzó a soportar la presión. Digamos la presión así de esa manera porque la esposa de todas formas, de una u otra manera, estaba ahí pendiente para darle el medicamento cada 4 horas, para darle el medicamento cada 6 horas, para darle el medicamento cada 12 horas y otro que era cada 24 horas. Y ella estaba muy pendiente ahí, como haciendo el papel de esposa y ¿qué más? Y de enfermera. A ellos se les hacía difícil pagar una enfermera, unos 2 millones de pesos porque tenían harta plata, pero se les hacía difícil. Quizás a alguien no tiene cómo pagar una enfermera, pero tiene a esa esposa ahí. ¿Qué tal que le tocara pagar una enfermera? Amén. La esposa, ¿qué hace? Lo soporta, le tiene paciencia. ¿Qué hace el esposo? También, hermanos, tiene paciencia, le ayuda, le colabora, porque eso es un trabajo mutuo. Eso es de los dos. Los dos tienen que ver. Los dos tienen que ver en el asunto. Por eso, hermanos, gloria a Dios por los hermanos que ya llevan 20 años, 25 años de casado. Yo ya llevo 26. ¿Amén? Y le digo siempre a ustedes, y le digo a mi esposa, y 26 años de luna de miel. Entonces mi esposa dice, no diga eso. Digo yo, estamos de luna de miel porque todavía no hemos ido al mar. Ahora los muchachos se casan y lo primero que hacen es que se van para el mar. Se van para San Andrés, se van para Cartagena, para Coveñas, se van para alguna parte y dicen a disfrutar de la luna de miel y nosotros no hemos ido todavía. No lo hemos disfrutado. Yo le he dicho a veces a mi esposa, vámonos, vamos a disfrutar la luna de miel. Y ella dice, sí, pero nos vamos con los muchachos. Cuando uno se casa, ¿ya tienen los muchachos o no? No. Entonces la luna de miel es solteritos, como si fueran solos. Hay que hacer eso también algún día. Yo le digo, amor, algún día lo vamos a hacer. Bendito sea el Señor. Quizás no sea cuando las bodas de oro es que es las de 50, pero lo hacemos, pero tenemos que hacer. Entonces, a lo que voy es que cada uno de nosotros, si nos casamos, tenemos una responsabilidad. Y lo vamos a mirar más adelante. Soportar indica tener paciencia ¿con quién? Con los demás. Tener paciencia con los demás. No reaccionar con enojo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. No, es Efesios 4:2, ahí no tiene nada que ver. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor. ¿Vio, hermanos? ¿Cómo es que tenemos que reaccionar? Con paciencia, no con enojo. Porque hay veces, hermano, pasa eso en los hogares y por eso no hay paz. Por eso hay discordia. Por eso hay problemas. Porque la esposa no aguanta nada. No aguanta un chiste. Y el esposo no aguanta un chicle. Que le quedó pegado el chicle ahí en el asiento y el esposo se sentó ahí y ya se enojó. Continuamente están riñendo, continuamente están peleando por cualquier cosa. No, aquí el apóstol Pablo le dice a los efesios, os ruego, con toda humildad, con mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Hay que tener paciencia con ese cónyuge, hay que tener paciencia con ese esposo, hay que tener paciencia con esa esposa. Paciencia. Cada uno de nosotros somos responsables de lo que tenemos que hacer. Así como Cristo nos perdonó. Cristo es el ejemplo a seguir. ¿Cuánto lo creemos, hermano? El Señor es el ejemplo que usted y yo tenemos que seguir. Allí en segunda a Timoteo capítulo 2, segunda a Timoteo capítulo 2, el versículo 10, 2:10, dice la palabra: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así como Cristo nos perdonó, así también está diciendo San Pablo, por amor a los escogidos. Porque, o sea, una cosa es ser escogido, pero otra cosa es que ese escogido no venga por el testimonio de un hermano que anda en riñas, que anda peleando con la esposa, con el esposo. ¿Cuál es ese escogido? Me voy a dar un ejemplo. Hay una pareja, tienen un hijo. Ese hijo es un escogido de Dios, pero si el papá y la mamá le dan mal ejemplo, andan riñendo, contendiendo, andan con malas palabras, haciendo cosas malas, ese escogido se puede perder, aunque es un escogido, pero se puede perder por el mal ejemplo de los padres, porque no le están dando un buen ejemplo. Vuelvo y digo, a los cristianos, me refiero a los cristianos, porque los inconversos viven continuamente, algunos viven muy bien, pero otros viven, hermanos, con ganas de separarse, se consiguen una esposa y dicen, otra esposa, otra mujer, y dicen, esta sí era la que yo me merecía. Pero al poco tiempo ya están divorciándose. Dicen, no, esta no es. Mire, eso ha sucedido hasta en llamados pastores falsos apóstoles. Ahora poquito por ahí escuchamos uno de esos que profetizan y que engañan a la gente porque son un engaño de la gente. Se separaron. Esta mujer, que es colombiana también a propósito, esta mujer se consiguió otro más joven. Y dijo, no, es que este era, el Señor me había mostrado ya y que ese era. Creo que no duraron un año. Y ya se separaron otra vez. No, que el Señor nuevamente le dijo que tenía que volver, que perdonar al esposo y volver. Y cosas así por el estilo. Hemos visto hasta en la iglesia cristiana. Entonces la gente mira eso y ¿qué hacen? Se convierten de una. Esos escogidos, hermanos, dicen, si esto es ser cristiano, yo sigo en el mundo más bien. Yo sigo en mi religiosidad, porque no ven un cambio en los cristianos. Estamos hablando de la nueva vida en Cristo Jesús, de que tenemos que ser diferentes, marcar la diferencia. No crea usted, hermano, que viene una persona, un vecino, un inconverso que usted invitó, y usted lo invitó aquí a la iglesia, y usted vino y ese día le tocó predicar, o le tocó dirigir, y usted comenzó aquí a danzar, a hablar en lenguas, y a decir cosas, hermano. No crea que por eso se va a convertir en una persona. La persona la va a mirar y va a decir, ¿y este qué le pasó? Como a mí me pasó. Yo cuando recién llegué a la iglesia, yo veía, hermano, que una hermana cogió la pandereta y comenzó a danzar así. Yo hoy digo danzar, pero en ese entonces no pensaba igual. Otra tenía el cabello largo, hermano, y se hacía así y así. Yo botaba esas moñas para allá y para acá. Me pegó un moñazo. Yo dije, esta gente se volvió loca. Se volvió loca.
El que me había invitado era, hermano, hoy en día es pastor, ha sido hasta presbítero. Ese hombre comenzó a saltar, a saltar, a saltar, a danzar, a danzar, a danzar. Y yo dije, ¿y este qué? Está bailando solo. ¿Por qué no saca pareja? Y yo veía, hermano, una cosa impresionante, la gloria de Dios en aquel culto. Pero yo no lo entendía. Yo no me convertí por eso, hermano. Yo me convertí, lo poco que escuché de esos 7 puntos que habló el pastor allí en aquel entonces, hermano, era que yo tenía que vivir una vida nueva para agradar a Dios. Y yo dije, yo tengo que ser nuevo. El pastor decía, ya no sigan el vicio, ya no sigan a borrachera, ya no sigan a maldición, ya no sigan a mentira. Vuélvase a Cristo, en Cristo hay vida. Y yo dije, eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo necesito. Yo no necesitaba, pero me estaba obstaculizando ¿qué? Lo que estaba viendo allí, hermano. Yo dije, esto está como raro. Me dio como miedo. Yo dije, esta gente, yo no pensé que era el del Espíritu Santo. Yo dije, esta gente está, es que, endemoniados. Estás endiablados. Yo dije, no, increíble, hermano. Pero no, hermanos, era el Espíritu Santo que se estaba moviendo allí. Y fue el Espíritu Santo el que me trajo allí al altar para ese día aceptar a Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que ser nuevos, nueva vida. Así como Cristo vivió, así es, ese es el ejemplo. Hermanos, hoy en día encontramos que tenemos que soportarnos en el hogar, porque hay problemas en el hogar. A veces, hermanos, malos entendidos, no soportamos que el hombre, supongamos que son cristianos los dos, supongamos que son cristianos. Yo trabajaba con un muchacho muy juicioso, muy espiritual. Él trabajaba como mecánico en un taller. Trabajaba como mecánico, muy espiritual, un hombre que tenía un respaldo tremendo, una unción tremenda. Pero como él llegaba oliendo a gasolina, oliendo a aceite, oliendo a todo, sudor de todo, él no se bañaba. Él simplemente se quitaba esa ropa, se bañaba las manos y por ahí de pronto un poquito la cara, porque hay veces resulta uno con aceite también en la cara, ¿cierto? Con grasa. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de estar cada nada, ¿cierto? Y entonces con las manos llenas de grasa, entonces él al menos se bañaba la cara. Entonces la esposa tenía que soportar ese dolor porque él se bañaba solo por las mañanas para que le quitara la pereza, con agua fría. Entonces en la noche, hermano, tenía que soportar ese olorcito a gasolina. Imagínense cómo olerían esas cobijas, ¿no? Santo nuestro Dios. Claro, ella también tenía un defecto, porque uno como pastor aprende a conocer los defectos de los hermanos. Ella tenía un defectico también. Y era que posiblemente no se bañaba muy poco la boca. ¿Usted me entiende, sí? ¿Sí me alcanzan a entender o no? ¿Sí ha usted hablado con personas así? Que usted como que quiere cortarlos o como que quiere limitar el espacio. ¿Sí ha hablado usted con verdad que como que cuando le hablan a uno, pues como que pasa, o sea, algo sorprendente? Claro, hay algunos que de pronto por salud que viven así. Se le llama como mal aliento. Y así en el hogar, estoy hablando de cosas muy suavecitas que tiene que soportar que el hombre no es aseado, que el hombre es desordenado. Claro, todo eso va también en la esposa. Mi esposa es una mujer que le gusta mucho el orden. Y hay veces uno llega como cansado a solar, con ese sol que hay veces hace al mediodía, ¿cierto? Y yo me vengo un rato para acá a orar, ya 12:30, 1 de la tarde, entonces me voy, compro por allí unas manzanitas, compro por allí algo y llego a la casa con un presente. En estos días mi esposa me dijo, ¿y por qué trajo de cada cosa una nomás? Una manzana verde, una manzana rojita, una pera y 3 bananitos. Y le dije yo, porque no alcanzó para más. ¿Amén? Uno espera que diga, oh, gracias, ¿sí o no? Pero ¿por qué trajo eso? Porque hay veces llevamos en la bolsita, en el D1, entonces compra uno una bolsa de 6 manzanas verdes, 6 manzanas de las rojitas. Pero llegué solamente con eso. Entonces yo le dije, no, es que no alcanzó para más. Pero así debe de ser. Amén. Así debe de ser. O sea, ¿cómo llega usted a casa con las manos vacías? ¿Qué necesita? Porque
en los hogares también hay mujeres que les toca sufrir porque el esposo no provee. Mire que cuando uno se casa, uno tiene que ser responsable que uno como hombre debe ser el proveedor de la casa. Yo tengo que proveer para todo. El hombre tiene que proveer. La esposa ya es una ayuda idónea. Si el hombre no alcanza a proveer para todo, pues ella le va a ayudar con algo y va a trabajar en algo. Pero el proveedor, ¿quién es? Digan los hombres, digan amén los hombres, levanten la mano los hombres, levanten las dos manos para que se vean hartos los hombres acá en esta mañana. Amén, bendito sea el Señor. Somos los proveedores, los responsables, los que tenemos que suplir en casa. Porque si no quería proveer, no quería, pues debió haberse quedado solo. Porque hay personas que dicen, yo me casé para ser feliz y ahora soy un infeliz. Mentiras, usted era un infeliz cuando estaba soltero. Porque uno no se casa para ser feliz. Uno se casa es para hacer feliz a la otra persona. Que usted llegue con un detalle, con una chocolatina, está haciendo feliz a esa persona. Nosotros no somos de flores, ¿verdad? De flores porque nosotros cuidamos mucho ¿cómo se llama? La naturaleza. Amén. Cuidamos mucho la naturaleza y por eso no llegamos con flores. Mi esposa, por ejemplo, ella mantiene con las matas ahí y dele porque a ella le gusta cuidar mucho la naturaleza. Entonces yo divinamente podría llegar a la puerta de la casa y cortar una florecita de esas que ella está cuidando, cortarla ahí y decirle, mire mi amor, le traje flores. ¿Qué me va a decir ella? ¿Me dañó la mata? ¿De dónde la sacó? Usted me la sacó, me dañó la mata y se va a poner brava. Se va a disgustar. Entonces, hermano, pues tiene que uno somos muy detallistas en esa parte, no lo hacemos. Más bien, ¿por qué no llegar con un presentico? Con algo, con un detalle, con algo que le guste a su esposa. Y si su esposa llega ya, hermano, y le pide para algo, pues usted inmediatamente se mete la mano al bolsillo y dice, con mucho gusto. ¿Me trae las vueltas? No, cómprese algo ahí que le valió 6.500. Ah, bueno, le alcanza para un helado. Ahí vale 3.500. Cómase un helado. El esposo tiene que proveer, ¿de acuerdo? Y si no, hermano, pues ¿para qué casarse o para qué tiene familia? El esposo es el responsable de la educación de los hijos, de pagar la educación, de vestirlos, de traer el mercado, de pagar el arriendo, de pagar la cuota. Si la mujer vive sola, le toca todas esas responsabilidades. Ore mujeres y gracias a Dios, gloria a Dios por esas mujeres que solas levantaron una casa, levantaron una familia. ¿Cómo lo hicieron, hermanos? Eso es algo sorprendente, algo increíble. Pero lo lograron. Y ahí están sus hijos contando, ahí están perseverando. Es una bendición. Pero hermanos, miren, posible un hombre se deje ganar de una mujer que sola levantó unos hijos. Usted y yo como hombres somos responsables de esa bendición, digámoslo así, o valga la redundancia, responsabilidad, de ese deber, es deber. Somos responsables de ese deber. Mire cuánto, hermanos, si usted viviera solo, esa ropita la traería arrugada, pero ella se la plancha, uno la manda a planchar por allá a una lavandería, hermano, le cobran por un pantalón 10.000, 12.000 pesos. Si usted puerca 5 pantalones en la semana, entonces son 50.000. Si encuerca 5 camisas, serían 50.000, serían 100.000, solo por lavar la ropa. Y a veces le dice, amor, tráigame una pasta de jabón Rey y tráigame una botellita de límpido, de col, limpio, de cloros. Ay, pero qué tanta pedidera. ¿Y cuánto vale eso? ¿El jabón Rey cuánto vale? ¿Cuánto vale, hermano Jaime? Bueno, pues yo lo compro por allí, vale 2.800, más barato. A ver, ¿cuánto vale un límpido, hermanito Stevenson? 2.500, bueno, el frasquito pequeñito vale 1.700. O si no, ahí al frente donde yo vivo, ahí en la esquina, ¿cómo se llama el señor de la esquina? Don Armando, ahí vale 1.500. Ahí para que aprenda, porque es que ustedes lo están pagando muy caro. Que ustedes se van a mercar allá al supermercado ese que está ahí en el Romboy, ¿cómo es que se llama? Laureles, y eso sí es caro allá.
Pero no, hermano, uno va, o ahí, de pronto ahí nomás, usted lo consigue en 1800, un poquito más caro, pero ahí consigue de todo. Amén. Entonces imagínense, le está pidiendo, pongámosle 3000 del jabón Rey y 2000 del limpio para cerrar. Le está pidiendo 5000 pesitos para lavarle su propia ropa. Uy, pero usted, ¿y usted qué está poniendo? Usted tiene que poner eso porque usted es la encargada de lavar la ropa. Sí, ella se la lava, pero usted le provee todo. ¿Quiere que la ropa le huela bueno? Entonces, ¿qué tiene que llevar? Soflán, suavizante. Allá en el T1 eso venden unos tarritos ahí como a 5000 pesos, eso es muy barato. Aquí venden uno que es como el litro, ahí en el Ara, vale 9000 pesos. ¿A ver? Y le huele la ropa rico, hermano. Quiere que la ropa esté bien planchadita, ¿quién tiene que comprar la plancha? Cómprela ahí de su sueldo. No, no, eso es algo muy voluntario de ella. Ella de pronto tiene otras cosas, otras necesidades, pues sí, ya es algo muy personal, porque a veces no alcanza, hermanos. Hay que considerar esto también. Una persona ganándose un mínimo, dos mínimos, y la esposa quiere que le compre ropa todos los días. Bueno, no todos los días, cada mes. O sea, que cada mes le compre un traje. Y aparte de eso, la esposa puede decir, yo no me siento satisfecha, es que usted no, mire ahí en el closet, 2 pares de zapatos nomás, los blancos y los negros. Pero hay mujeres que tienen hasta 10 pares de zapatos. Y más, sin embargo, le dicen al esposo, es que usted me tiene grave y no tengo que ponerme. Y abre el closet y hay 20 vestidos. Mire, es que usted hace días no me compra ropa. Mire, hay personas así, hermano, que pasan hasta 15 años y no le compran un vestido a la esposa. Eso sí sería grave, como el que le contaba estos días que nos contaba el cuentachistes este de José Ordóñez. Él dice que la esposa llegó, hermanos, después de un tiempo, llegó a él cansado de trabajar y la esposa estaba cantando el cumpleaños feliz, el happy birthday. Y entonces el esposo le dijo, ¿y usted qué le pasó? Dijo, pues no me ve. Dijo, ¿usted no está de cumpleaños? Dijo, no, el vestido, el único que usted me compró hace 20 años. Mírenlo, ahí lo tengo. El único, nunca más le había vuelto a comprar un vestido, hermano. 20 años y ella estaba contenta cantando el happy birthday. Y el otro antes llegó y la regañó. No, sí hay que proveer, si alcanza. Hay mujeres que ayudan, esa es ayuda idónea, se ayudan, trabajan para al menos ayudarse a comprar ropita. Pero es nuestra responsabilidad. Mire, ¿qué pasa cuando hay 2 esposos que trabajan? ¿Cómo sería el oficio en la casa? Hermanos, compartido. Porque antes tengo una mujer que me está ayudando, me está proveyendo porque a veces no alcanza para pagar todo. Entonces me está proveyendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, hermano? Claro, estoy hablando con los que están con nueva vida. Los que están antes, pues ellos no lo miran de esta manera. Pero los que somos después, que somos cristianos, lo miramos de esa manera. Llega, la esposa tiene que madrugar, hacer la comida, el esposo se levanta, se van juntos a trabajar, ella antes le empaca el almuerzo, se van juntos, regresan y cuando regresan juntos, ¿qué? Mientras el uno está allá, hermanos, cocinando, el otro debe estar allá en la lavandería. Mientras uno está organizando acá los útiles que los niños dejaron, el otro está ahí enseñándole a los niños cuánto es 2 más 2. La responsabilidad es de los dos. Los dos, hermano, porque ambos están trabajando. Ah, bueno, pero es que solo yo trabajo y ella solamente se encarga de la casa y de los niños. ¿Qué tiene que hacer entonces la mujer? Pues la responsabilidad de allá. Usted llegó con sus zapatos, lo botó uno por allá, el otro por allá. ¿Qué hace la esposa? ¿Se lo recoge? No, hermano, simplemente la esposa dice, hágame el favor, yo ordené, déjeme los zapatos en el lugar indicado. Así es. Y de tanto que le dicen a uno, ¿qué hace uno a lo último? Ya uno aprende. Mi esposa eso me repitió varias veces. No deje la chancleta porque hay veces uno tiene que salir o algo y deja uno las chancletas ahí donde se sentó en el sofá. Ese no es el puesto de las chancletas. Porque ella es la mamá de 3 hijos. De Isaac, de Eliana y mío. Pero eso nos ha ayudado para tener orden en la casa. Porque si no fuera así, cualquier mamá, ¿qué podría decir? Déjela ahí, tranquila. Antes con el pie, si llega una visita, con el pie debajo del sofá. Para que no vean ese desorden. No, hermanos, el orden, los dos, cada uno tiene una responsabilidad. Pero algunos dicen, ay, ¿por qué me toca soportar tanto a esta mujer? Que mire, hermano, cuando usted se esté cepillando allá, que no caiga eso, ahí si tiene espejo, ¿no? Si no tiene, que no quede chispeado el espejo.
Entonces, yo tengo que soportar a mi esposa porque es que cada que me cepillo, eso queda el espejo todo lleno de crema y ella tiene que decirme, mire, límpielo, mire cómo lo dejó. Y yo tengo que soportar a esa mujer. No, hermanos, le está haciendo un bien que le ayuda. Yo tengo que soportar a mi esposa porque hay veces, bueno, no hay niños, ¿cierto? En la taza, ¿cómo se llama eso? Levántelo con las manos, levántelo, levántelo y hagas desagüe, ¿cierto? Pero apunte bien. Y si no tiene buena puntería, ¿qué tiene que hacer? Siéntese, que eso le ayuda para la próstata. Amén. Eso es medicinal. Siéntese, hermano. Ah, no, es que las mujeres son las que hacen sentados. No le interesa. Ahí nadie lo está viendo. Siéntese y con eso mire, que no quede reguero, que no queden goticas. Porque qué fastidioso es que usted llegue a un baño, ¿cierto? Y usted ve en un asadero, en un restaurante, y usted va al baño y usted encuentra ese baño todo chispeado. Usted le dice, me aguanto la gana y me voy hasta la casa. Ahora, en la iglesia que pase eso, hermano, eso es un desordenado. Hermanos, que uno va a ir y encontrar, las hermanas van a asear el baño y eso chispeado por todos lados. Eso es en una cantina, hermano, donde va todo el mundo. Hacen desorden y hacen un poco de cosas. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes, ¿verdad, hermano? Somos diferentes, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Eso es parte, hermanos, de buenos principios en la casa. Amén. De higiene, mantener el orden en casa. Ayude con el orden, hermano. Ayude con el orden. Ayúdele a esa esposa. Y usted, esposa, trate de tener buen orden en casa. De tener reglas. Entonces, hermanos, tenemos que soportar, claro, por el bien. Por el bien tenemos que soportar muchas veces a esa mujer iracunda. ¿Sí o no? Porque eso puede suceder. La Biblia dice que nosotros como hombres, diga nuevamente amén los hombres, estamos dando como duro a los hombres. ¿Debemos de qué, hermanos? Debemos de amar a la esposa. ¿Sí o no? Así es que dice el texto, ¿cierto? Amar a vuestras esposas. ¿Dónde dice el texto eso, hermano? Ahí en Colosenses, donde estamos las lecturas. Casadas, 3:18. Bueno, me pasé un poquito ahí. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cómo tiene que estar? La esposa tiene que estar sujeta al esposo. Me explico, hermanos. Me explico. Una esposa sujeta es que dice, voy a ir a tal parte y como es sujeta, ¿qué tiene que hacer? Amor, yo me voy, una comparación, me voy para Armenia, ¿sí? Tengo que ir a hacer una vueltica a la Armenia, tengo que ir a visitar a alguien, ¿sí? ¿Qué hace una esposa que se sujeta? Le consulta al esposo, le dice, voy a ir. Y si el esposo le dice, no vaya, ¿qué tiene que hacer? No ir. Sencillo, no oír, hermano. Ah, pero es que yo no necesito que me dé plata porque yo tengo plata y puedo irme hasta en taxi o algo. No, no vaya. Antes, cuando era soltera, ¿qué hacía? Iba donde quisiera. Nadie le impedía. Nadie le impedía, pero ahora ya está casada. Entonces, por eso dice que las casadas estén, amén, casadas están sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Es como conviene. Tampoco el esposo la puede esclavizar de que nunca vaya a visitar a la mamá y al papá. Que porque a usted no le cae bien la suegra y el suegro, no va por allá. Ya, y antes le recita la Biblia, le dice, mire, la Biblia dice, dejará al padre y a la madre y se unirá. Y los dos serán una sola carne. Y ahí sí le recita la Biblia. No, hermano. Sujetarse es en el Señor. Tampoco es que si llegó borracho a insultarla, entonces tiene que sujetarse de ninguna manera. Si llegó a maltratarla, no, así no es. Miren la responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. O sea, no sean ordinarios con ellas. El esposo, ¿qué tiene que hacer? Amarla. ¿Para qué conseguimos una esposa? Para amarla. No para entenderla, porque para entender a una mujer tendríamos que ser mujeres. ¿Sí o no, hermano? Pero yo no quiero ser mujer. Yo soy hombre. Para entender a una mujer está en la plenitud,
Cuando vienen esos dolores, cuando viene el periodo, cuando vienen ciertas cosas, hermano, tendríamos que volvernos mujeres. No, sencillamente las amamos, no las podemos entender, no sé por qué, nuestra responsabilidad. Dios nos dijo, maridos, entended a vuestras mujeres. No, dijo amarlas, debemos de amarlas. Eso es lo único que tenemos que hacer. Porque eso es lo que dice la Biblia. No es lo que dice el pastor Jorge Espitia, es lo que dice realmente la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermano, con los hijos hay que soportar a los hijos. Los hijos. ¿Qué dice ahí el texto que estamos leyendo? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, o sea, para que no se desanimen, ¿sí o no, hermano? Esa es la función del padre. No hacerlos enojar mucho, es lo que se refiere el texto. Entonces tenemos ciertas responsabilidades, tenemos que soportarnos allí en casa porque ahí es donde convivimos la mayor parte del tiempo. Como esposos, como hijos, como padres. ¿De acuerdo, hermanos? Damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, en la iglesia, ¿será que, bueno, en la casa, en la iglesia no? En la iglesia también tenemos que soportarnos. ¿De acuerdo? Tenemos que soportar a los hermanos. No todos, hermanos, no todos quizás le van a agradar para darle un beso, un abrazo. Pero sí, hermanos, tenemos que soportarnos. Hay hermanos que son difíciles. Hay hermanos que son difíciles. Yo le digo, yo por ejemplo soy uno de que soy demasiado pasivo por las buenas. Demasiado. Yo les he contado anécdotas de personas, hermanos que me han dejado hablando solo, que se han ido, me han insultado y en el momento que alcanza a meterse como el viejo hombre, pero me abstengo, aguanto, soporto y después lo saludo bien. Digo, Dios le bendiga, hermano, pero en abundancia. Y no le tengo en cuenta lo que me hizo. Ni siquiera le digo, hermano, yo lo voy a perdonar, pero no lo vuelvo a hacer porque eso me ofendió. Es que lo que usted me dijo y lo que usted me hizo, no, nada, hermano. Solamente se lo dejo a Dios. Y perdono. Y vivo feliz, vivo tranquilo, vivo contento, como bien, duermo bien. Pero hay personas, hermanos, que se llenan de rencor, de pavor y ni siquiera comen. Ni siquiera pueden dormir pensando en eso. Uy, pero es que me la hizo bien hecha. Pero así como me la hizo de tal manera, yo se la voy a hacer peor. Y andan con ese rencor, se enferman, se debilitan. Mientras que la otra persona que por allá, la que lo ofendió, está sonriendo, está alegre, está disfrutando de la vida, comiendo, durmiendo bien. Y la persona ahí amargada, hermanos, porque se ofendió, porque se la hizo. Tanto nuestro Dios. Eso puede pasar también con los hermanos. Eso puede pasar también con los líderes. Bueno, tenía un texto, pero con los líderes. La Biblia habla de unos líderes que tenía allí Moisés, 12 líderes, los llamaban los 12 espías, vayan a Canaán, vayan y revisen la tierra de Canaán, miren a ver sus territorios, cómo es la gente. Se fueron esos líderes, hermano. Después de algunos días regresaron esos líderes y unos comenzaron, hermanos, a hablar mal. No, si nos vamos para allá, esa tierra que nos va a dar Dios, allá nos van a matar, allá están los hijos de Anac, allá están los gigantes. Eso es terrible. Nosotros quedábamos pequeñitos ante esa gente, pero allí, como langosta, allí habían dos hombres, Caleb y Josué, que ellos dijeron, no, ellos son grandes y tienen tantas cosas, pero más grande es el que está con nosotros. Más grande es Dios. Mire que se enojó Dios en aquel entonces. Usted lo lee después. Se enojó Dios, hermano, y es tanto, dijo, no valen la pena. Yo les quiero dar una bendición, una tierra que fluye leche y miel. Y cuando habla de fluir, ¿qué? Es que continuamente van a tener bendición. Cuando Dios nos habla, hermanos, que nos va a bendecir, que fluye la bendición, es porque continuamente la vamos a tener.
Usted no va a tener escasez, no se va a acostar sin comer, no se va a acostar desnudo, no va a tener problema por eso, porque la bendición es continua. Pero ellos, más sin embargo, miraron fue lo contrario. Entonces hay que soportar a veces a esos líderes. Líderes que decimos, hermano, vamos a hacer un proyecto, vamos a invitar a un oficial. Estamos ya echando como, vamos a invitar a un oficial. Se necesita recoger una ofrenda para la comida de los pastores. Y algunos dicen, ya van a comenzar a pedir. Y eso hay que soportarlo también y entender a esos hermanos que siempre van a estar en la, amén. Este domingo vamos a hacer la lista, vamos a hacer la promesa. Bueno, menos mal que dijo. ¿Y qué pasó? No vino. No vino porque dice, no, pues yo, porque la Biblia y el pastor Caná dice, la Biblia dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumpla. Y algunos, ¿cuánto, hermano Pepito? Hermano Pepito Pérez, ¿cuánto? No. ¿Y qué puede hacer uno como pastor? Pues sencillamente no, el hermano Pepito no va a aportar nada porque no puede, no tiene soportarlo. Quizás a la próxima. Y en la próxima, ¿qué pasa? ¿Cuánto, hermano Pepito? No tengo. Listo. Bueno, para la próxima, y quizás en la próxima. Hermano Pepito, ¿cuánto? Es que ni siquiera vino. Para no decir no. Santo nuestro Dios. Eso hay que soportarlo también. Yo me gozo, hermano, porque de verdad esta es una iglesia generosa, una iglesia muy bendecida. Amén. Nunca le faltará nada. No se preocupe, usted nunca se va a acostar y decir todo el día no comí nada porque no tenía que comer, que echarle a la olla. Dios siempre lo va a prosperar, Dios siempre lo va a bendecir, porque usted es generoso. Usted bendice la obra de Dios. Entonces, a veces hasta los líderes, hermano. ¿Cuántos vamos a ir a la vigilia? No, nada, ninguno, nadie, hermano. ¿Cuántos vamos a ir a la confraternidad? Nada, eso la gente está sin plata. Hermanos, hay que hacer una actividad, pero de contar, no, hermano. ¿Cómo? Si eso aquí siempre era fiado. El pastor aquí no fiaba, hermano, ya cuando debíamos harto, entonces el pastor decía, bueno, hagamos una cosa, borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que nos gusta. Amén. Y eso tiene que uno soportar a esos líderes, hermano. ¿Cuántos trajeron la canasta de amor? Amén, gloria al Señor, unos poquitos. Verdad que ya la canasta de amor, pero es que a mí no me la han dado. Entonces, hermanos, tenemos que soportar la familia, en el hogar, los hijos, tenemos que soportar a los hermanos, tenemos que soportarnos unos a otros con los líderes. Bendito sea el Señor. Tenemos que soportar allá en el trabajo ese patrón cansón, ese compañero que cree que se las sabe todas. Porque así hay. Yo trabajé en empresas, hermano, donde habían compañeros que creían que se las sabían todas y querían hacer todo y menospreciaban a los nuevos. Hay que soportarlos también, ¿sí o no, hermanos? Soportarnos. Soportarnos no significa, hermanos, aguantar con amargura, sino con amor. ¿De acuerdo? Con amor. Entonces, hermanos, por ejemplo, en el caso y estoy hablando en términos general del texto 13, soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, dígalo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Estoy hablando de soportar y estoy hablando de perdonar. ¿De acuerdo? Si alguien tiene queja contra otro, ¿qué tiene que hacer? Perdonarlo. Perdónenlo, perdonémonos, hermanos. De paso, antes de que vayan todos, porque ya se me están yendo, ¿qué pasó? Bueno, los de la actividad. De paso pido perdón, hermanos, les pido perdón, de pronto no de pronto, porque eso no vale. Hermano Jaime, perdóneme porque de pronto lo ofendí. No, ¿cuántas veces habré ofendido al hermano Jaime? Perdóneme. A veces la esposa le dice, bueno, perdóneme porque de pronto yo lo ofendí. No, perdóneme. Uno ofende con el solo hecho de hablar, con el solo hecho de la forma de expresión. El salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. A veces ofendemos a otros sin intención. Sin querer ofendemos a otra persona. Entonces, hermano, yo les pido perdón a todos en esta mañana. ¿Cuántos me perdonan? Yo reconozco que les he ofendido en muchas cosas, hermano. Yo reconozco que hay veces mi carácter, hay veces mi forma de ser. Pero aquí estoy, hermanos, dando la cara. Perdóneme.
Si de pronto le debo a alguien económicamente algo y hay veces se me olvida, cóbreme. Aunque yo trato de no pedir prestado casi. Hasta hoy pedí prestado. ¿Sabe para qué pedí prestado? Para comprarlo de la canasta de amor porque no la había traído. Se ocupa uno y se le olvida. Entonces iba una hermana por allá a comprar. Le dije, hermana, ¿tiene plata que me presten? Y la hermana dijo, a duras penas tengo para traer la canasta mía. Entonces le dije, no, vamos a buscar a un platudo. Y fui y me busqué por allá un platudo y me prestó 20,000 para la canasta. Amén. Gloria al Señor. Entonces que no se me vaya a olvidar. A veces hasta eso se le olvida a uno pagar la responsabilidad de lo que uno debe. Entonces si a alguien le debo algo, perdóneme. Bendito sea el Señor. Mire, esto del perdón hay mucho que hablar. Solamente quiero resumirle algunos personajes. Por ejemplo, en el caso de José. ¿Saben quién era José? Un jovencito, el hijo de Jacob, el hijo menor. José, dice la palabra de nuestro Dios, que sus hermanos lo ofendían, sus hermanos lo vituperaban. Estos eran terribles con él. Mas sin embargo, él los perdonaba. El papá le decía, vaya, llévele alimento a sus hermanos. ¿Qué hacía José? Se iba, era obediente. Dios estaba con José. Estos terribles lo cogieron un día, lo maltrataron, lo vendieron como esclavo. José se fue, hermanos, como esclavo. ¿Usted se imagina estar uno con otros esclavos? ¿Cómo sería la forma de ofenderlo? Este hebreo. ¿Cómo no, qué no le dirían, hermano? Pero más sin embargo él aprendió a soportar, lo soportó. Y como lo soportó y los perdonaba, entonces el jefe dijo, pongámoslo como jefe de los esclavos. Porque Dios estaba con José. Después más adelante, hermanos, esta mujer quería hacerlo caer moralmente. Y cuando quiso hacerlo caer moralmente, entonces, hermanos, como él no quiso ceder, lo mandaron a la cárcel. Imagínense usted caer a una cárcel. Y caer en una cárcel por calumnia, ¿cierto? Por mentiras. ¿Qué le dirían allá a los presos? Ah, con que iba a violar a la esposa antes del jefe, ¿no? Venga para acá, ¿y cuántos intentos no le harían? Imagínense qué le hubiera podido pasar a José allí en la cárcel. Pero él lo soportó todo porque tenía a Dios en el corazón. Allí a esos presos, allí habían presos de todas las índoles, hermano. Quizás lo quisieron maltratar, pero él lo soportó. Y como soportó y perdonaba, entonces el jefe de la cárcel lo colocó como jefe también allí. Ahí estuvo como jefe José, hermano. Pero después, cuando ya sale de la cárcel y va a ser gobernador, él hubiera podido tomar venganza de toda esa gente, aún de Potifar, de los presos, de los esclavos, de todos, aún de sus hermanos. Pero ¿qué hizo José? Lo soportó todo y los perdonó. Eso fue duro, hermano. Usted ve en el caso de Moisés, cuando ahora le hablaba de los espías, cuando hicieron el becerro de oro, que Dios muchas veces le prometió y le dijo, déjelos, yo los voy a cortar a todos, los voy a raer sobre la tierra, y a usted le voy a levantar una nación, un pueblo que de verdad me ame. Moisés tuvo que soportar a sus hermanos, a los israelitas, aún a su propia familia por el desierto. Tuvo que soportarlos cuando muchas veces ellos decían, uy, mejor nos hubiera ido allá en Egipto. Allá teníamos comida, allá teníamos las mejores sepulturas, allá había un cementerio. Ahora nos va a hacer pasar este mar rojo. Pero él tuvo que soportarlos, hermano. Por eso es que vale la pena soportar. Claro, hay algunos hermanos que soportan y llegan a un límite que ya no pueden más. Moisés llegó a un límite, hermanos, que ya fue tanto lo que la presión de este pueblo que lo hicieron pecar. Y el pecado no fue ni tan grave. Simplemente Dios le dijo, cuando ellos dijeron, tenemos sed, nos sacó al desierto para morirnos de sed. Entonces Dios dijo, háblale a la roca y fluye agua. ¿Y qué hizo Moisés, hermano? Fue y le dio un golpe a la roca. Y por eso ese fue uno de los pecados, porque se dejó airar. Uno cuando no soporta, cuando no perdona, comete errores. Yo los he cometido. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores, hermano, por dejarse llevar por la ira, por no soportar, por no tener paciencia? Y después de que cometemos los errores, ahí sí nos estamos lamentando, la embarré, ya que no, Dios mío, perdóneme. Moisés
la embarró. David, hermano, fue uno de que soportó. ¿Qué soportó David? Primero de Samuel 24:10. Primer libro de Samuel 24:10. Bendito sea nuestro Dios. Dice, he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Tuvo que soportar y perdonar a Saúl. Saúl era una persona que lo quería, pero matar. ¿Qué más le había hecho David? Saúl estaba por allá temeroso por un gigante que se levantó. David fue y se lo mató. Estaba endemoniado. David iba y tocaba el arpa y el espíritu malo de parte de Jehová se iba. ¿Cuál era el mal que le había hecho David, hermano? Pero él lo quería matar. David soportó la persecución del mismo rey y lo perdonó. Tuvo la opción 2 veces de matarlo, hermano. De coger la espada y matarlo. Todo el mundo estaba dormido. Mata al rey y se acabó todo. Pero no, hermanos, él tuvo que soportarlo. Lo soportó y por eso se llama un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús, hermanos, en Lucas 23:34, ¿qué dice? Y allí ya casi estamos terminando. Lucas 23:34, Jesús los miró a todos aquellos, a los que había sanado, a muchos que había hecho milagros. Ahí estaban los leprosos. ¿Cuántos leprosos sanó Jesús? ¿Cuántos? 10, por ahí solo uno, el más lejano, y el resto no sabían, ¿verdad? Aprenda, 10 leprosos sanó Jesús en cierta ocasión. ¿Cuántos leprosos volvieron a darle gracias a Dios? Ninguno, ahí sí cerró, porque ya no era leproso, ya estaba sano. Amén. Entonces hay que mirar la pregunta, ¿amén? ¿Cuántos leprosos? No, el que vino a darle gracias era porque ya estaba sano. Bueno, ese era un chiste. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo Jesús? Jesús, ahí dice, ¿qué dice el texto? Léanlo todos a una sola voz. La palabra correcta es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús soportó, llevó el pecado de toda la raza humana, de todos nosotros, y aparte de eso, los perdonó. Hay un ruido por ahí, hermano Santiago, no sé si usted lo escucha, que me ayude por favor, o hermano Isaac. Bendito sea el Señor. Quiero que terminemos allí en Hechos capítulo 7. Otro hecho tremendo, hermano. Allá era que lo necesitaban allá usted. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 54. Y usted me va a decir de qué personaje se habla allí. ¿De qué personaje? Versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujieron los dientes contra él, contra Esteban. El versículo 55 dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se tapaban los oídos, no querían escucharlo, y arremetieron arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, murió. Expiró. Entonces aquí vemos, hermanos, sí se puede perdonar, así nos hayan ofendido. ¿Qué mal más grande le han hecho a usted sus hermanos, su familia
que usted no pueda perdonarlo que lo que le hicieron los hermanos de José. ¿Qué más grande han hecho? ¿Qué le han hecho a sus hermanos? ¿Lo vendieron? ¿Lo azotaron? ¿Se burlaron de usted? ¿Lo metieron en una cisterna? ¿Se burlaban? ¿Lo vendieron como esclavo? ¿Qué más le han hecho sus hermanos para que no perdonemos a nuestros hermanos? ¿Qué más le han hecho, hermano? Aquellas personas con las que usted confiaba y trabajaba, como Moisés, trabajaba con ellos, hermano, pero más sin embargo, le desobedecían, lo criticaban, lo maltrataban. Pero él estaba ahí para perdonarlos, para soportarlos. ¿Cuál es el mal que le hizo David a Saúl? ¿Cuál es el mal que usted le está haciendo a sus superiores para que lo maltraten? Yo he escuchado hermanos de pastores que de verdad maltratan la iglesia. Duro, fuertes, son fuertes. Y los hermanos se mantienen ahí porque dicen, este es el ungido de Jehová. Y lo soportan y lo perdonan. Y usted está ahí y quizás esos pastores no están en el ministerio y están luchando para la salvación. ¿Cuál es el mal? ¿Qué es lo que está haciendo que usted no pueda vivir en comunión? Que usted no pueda perdonar. Jesús, hermano, sanó a los enfermos, libertó a los cautivos, resucitó a los muertos, multiplicó los panes, los peces, hizo milagros y prodigios. Pero más sin embargo lo llevaron a la cruz. Él tuvo que soportar la cruz. Mire a Jesús allí, hermanos, usted. ¿Qué hizo de malo Jesús? Pero a él lo cogieron, hermano, como si fuera un delincuente. Lo azotaron. ¿Sabe cómo eran los azotes con los que le daban a Jesús? Eran látigos, hermano, donde en las puntas eran como ramales de una cubierta. ¿Sí sabe que una cubierta donde va la peinilla? Así, esos ramales así, y en las puntas de los ramales habían como chuzos, como anzuelos. ¿Sí sabe qué es un anzuelo, verdad? Que agarra y para salir se va el pedazo. Es difícil, hermano. Por eso los pescaditos quedan ahí, porque tiran y ya no se pueden soltar, porque tienen un ganchito que los acoge. Así eran los azotes de aquellos gladiadores. Eran gladiadores, no era cualquier persona la que manejaba un látigo de eso. Eran personas gladiadores de mucha fuerza. Cada vez que le daban un latigazo al Señor Jesús, eso quedaba agarrado en el cuerpo. Y por eso tenía que tener fuerza, porque tenía que tener fuerza para sacar nuevamente el látigo. Y cuando sacaba el látigo, hermano, salía carne y sangre del cuerpo de Cristo. Y así fueron 40 latigazos los que Jesucristo tuvo que soportar por toda la raza humana, por usted y por mí. Luego, hermanos, cuando ya lo llevaron cargando esa cruz tan pesada, él cargaba esa cruz, hermano, allí, pesada, y entonces cuando ya lo llevaron allí, hermano, le daban con una caña, o sea, con un garrote, le dieron en el estómago y escupió sangre, la última sangrecita que le quedaba. Todo lo que hicimos o que hicieron con Jesús, digo hicimos porque si hubiéramos estado allí, lo hubiéramos hecho también. Lo llevan allí a la cruz, lo clavan a la cruz, lo clavan allí en la cruz. Dice, tengo sed, y le dan de beber vinagre. Le colocan una corona, pero no cualquier corona, una corona especial. ¿Cómo era? Una corona de espinas. Y se la colocan allí en la cabeza, hermano. Y apenas se la colocan, eso enclava allí. Y le salen las últimas goticas de sangre que tenía allí Jesús. Lo vituperaban y le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende, bájate de la cruz, sálvate y nos salva a nosotros también. Todo ese vituperio tuvo que soportarlo Jesús. ¿Será que a alguno le ha tocado una lucha así, hermanos? Que usted haga el bien y le devuelvan mal. A Jesús no hizo el mal, hizo el bien, pero le devolvieron con mal. Pero más sin embargo ahí en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y terminamos con Esteban. ¿Cuál fue el pecado de Esteban? Predicarle el evangelio. ¿Cuál es el pecado de nosotros? Predicarle a la raza humana. Decirle que en Cristo hay solución, que en Cristo hay perdón, que todo lo podemos en Cristo.
que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro sanador, nuestro libertador, que Él es el Todopoderoso, que Él está dispuesto a perdonarlo si es necesario, hermano. Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Usted está dispuesto a perdonar a su cónyuge? ¿Usted está dispuesto a perdonar a su líder? ¿Usted está dispuesto a perdonarme? Bueno, ya pedí perdón y ustedes me perdonaron. ¿Está dispuesto a perdonar a aquellos que le han ofendido? ¿A aquellos que lo han irritado? ¿Que lo han menospreciado? Quizás no fue igual a lo que le pasó a José, a Moisés, a David, a Jesús, a Esteban. No ha sido igual. Quizás es algo muy simple, hermanos. Algo muy simple. Pero está dispuesto a comenzar una vida nueva, a soportar, a perdonar. Si alguno tiene una queja porque su cónyuge le falló, su hijo, su padre le falló, tiene alguna queja, está dispuesto a perdonarlo y comenzar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiere en este día. Por eso vamos a estar de pie y vamos a pedir perdón a nuestro Dios. Vamos a pedir que sane nuestro corazón. Vamos a pedirle que sane nuestra vida. Bendito sea el Señor. Quisiera que mi hija Eliana o mi hijo, o el hermano Santiago vengan y toquen una nota aquí. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y voy a orar, hermanos, si usted está dispuesto a perdonar a su cónyuge, a orar, a perdonar a esa persona que le ha hecho daño y decir yo lo voy a perdonar y nunca más me voy a acordar de ese mal que me hizo. Si está dispuesto a perdonar a aquella persona que quizás incurrió en una falta, yo lo invito para que venga un momento aquí al altar y juntos adoremos a Dios y juntos digamos, hoy tomo la decisión de perdonar a aquellas personas que me